¿Cómo empieza el proceso? ¿Dónde sale el proceso? ¿Dónde sale la idea para construir la historia? La película es inicialmente una versión libre, llamémoslo así, o el punto de partida o la motivación es una pieza teatral de Peter Weiss que se llama La historia de un anciano que quedó viudo acaecida en 1637. Esa pieza de teatro yo la había visto representada por un grupo de teatro en Bucaramanga, que ese grupo de teatro se llamaba el Tití, que era un grupo de teatro de los de la UIS, y el director de ese grupo de teatro y el primer actor eran dos compañeros del grupo de teatro La Oruga Encantada, que era donde yo trabajaba en Bucaramanga. Y ellos, una de sus obras era el viudo, le llamaban ellos. Y el viudo pues era una historia que a mí me había quedado en la cabeza durante muchísimo tiempo. Y un día a mí me salió un trabajo por esto de que las empresas de ricos descuentan impuestos haciendo obra social. El Liceo Francés contrató un poco de cineastas para dar talleres de realización cinematográfica a niños de los colegios más pobres de Bogotá. Y entre esos cineastas que contrataron, me contrataron a mí y a mí me tocó en Fontibón, no. Bueno, me tocó un barrio que no era propiamente en Ciudad Bolívar. Y un día de esos que me tocaba entrar a ese colegio, yo solamente podía esperar entrar cuando tocaban la campana del recreo, porque si no el celador como que se le volaban los muchachos y no abría la puerta sino a esa hora. Entonces cuando me abrían la puerta yo entraba. Entonces un día llegué demasiado temprano y me senté en la tienda del frente a esperar que me abrieran, tomándome una gaseosa ahí en una tienda, y yo vi un viejito cargando reciclaje. Y entonces me puse a fantasear y pensé, ¿y qué tal que lo que el viejo cargara en esa caja, en ese carrito de reciclaje, fuera el cadáver de su esposa, y así como el viudo estuviera buscando el dinero para enterrarlo? El viudo es un poco diferente porque en el viudo hace un pacto con Dios, hace un pacto con el diablo, hace un pacto con la muerte. Pues aquí nada de eso fantástico existe, pero pues era la idea de el cadáver errante buscando una tumba. Entonces, a partir de ahí, después de que, digamos que como que me vino esa intuición, yo ya a partir de ahí escribí la historia y básicamente es eso. Luego con el tiempo vino otra cosa que es muy importante en la historia. Cuando yo la estaba escribiendo, yo tuve una conversación con Carlos Henao. Carlos Henao es el guionista de La Vendedora de Rosas. Y Carlos me dijo, con tan pocas cineastas que hay en Colombia y ninguna habla de las mujeres en sus películas. Entonces a mí eso me caló bastante, me quedó bastante en la cabeza. Y hasta ese momento yo no tenía tanta presencia de los personajes femeninos. El único personaje femenino que había en la historia era el de Georgina. Pero entonces se me ocurrió, bueno, a raíz de esa conversación y a raíz también de la investigación que yo hice sobre Ciudad Bolívar, en la investigación salió los altos índices de violencia intrafamiliar. Salió otra cosa con respecto a las mujeres quedadas o las que las dejó el tren. Eh, Otro asunto, la mujer cabeza de hogar que no hace más que cuidar la casa y procurar, pues no hace más, no hace mucho, pero que no tiene trabajo, digamos que su trabajo es en la casa. Entonces como que me acordé de mi mamá, mi abuela, que tuvieron como un rol parecido, ser el centro del hogar y procurar todas las cosas simples de la vida, pero no salieron a trabajar. Entonces se me ocurrió, pensando también en la idea de Carlos, hacer de la película un homenaje también a las mujeres silenciosas, a las mujeres que toda la vida están pensando en el príncipe azul que no llega, a las mujeres que son maltratadas, a la menstruación, a la necesidad de la mamá en ese momento de la vida, en fin. Me pareció que era como una buena oportunidad para que esta fuera una historia de mujeres con un personaje masculino que es el hilo conductor de la historia. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir el guión, hacer toda la parte de...? No fue largo el proceso, porque yo lo presenté a la convocatoria de guión del 2011, creo, y me gané la convocatoria de guión. Un año después, en el 2012, lo presenté a la convocatoria de producción, me la gané.
y en el 2013 ya se hizo. Es decir, la primera versión del guión estuvo en 2011 y la película estuvo en cartelera en el 2015. No es mucho tiempo comparado con El Baúl Rosado, que la primera versión del guión se escribió en el 98 y estuvo en cartelera en el 2005. Esta película no se hubiera podido hacer si no hubiese contado con la colaboración del Festival de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, porque entrar a Ciudad Bolívar sin un permiso y de varias, en esa época había como necesidad de permiso de la guerrilla, permiso de los paramilitares, permiso de la policía, y tú no podías entrar si no tenías esos permisos, no podías entrar a rodar. De hecho hubo gente que al este del Paraíso, creo que se llama una película que se hizo en Paraíso, que lo sacaron a bala de Ciudad Bolívar, y hubo otros, muchos que intentaron rodar allá y los atracaron, les robaron de todo. Entonces yo, desde un principio yo sabía que yo tenía que estar adentro, digamos, yo tenía que tener nexos con la comunidad, y estos de Ojo al Sancocho tienen un trabajo cultural alrededor del cine muy fuerte en todos los barrios de Ciudad Bolívar, y muchas cosas se hicieron en Potosí, que es su sede, que es la sede de ellos, en Arborizadora Alta es el Palo del Ahorcado, en el Perdomo, que es como empezando en Ciudad Bolívar. Entonces digamos que se ubicó, las locaciones se ubicaron sobre todo en lugares estratégicos en donde ellos tienen eje de acción más fuerte, para que a partir de ellos y con ellos metidos dentro de la película tuviéramos una cierta protección y los permisos que se necesitaba para poder entrar ahí. Entonces, pero en cualquier caso, cuando nosotros decidimos entrar a Ciudad Bolívar, lo primero que dijo la casa de renta de los equipos es que los seguros eran mucho más caros, los seguros de los equipos, pues porque es un lugar de alto riesgo, y luego los equipos no podían quedarse en Ciudad Bolívar, todos los días los equipos tenían que salir porque ellos vivían muertos del susto de que incluso en el Perdomo, que es donde queda el inquilinato, ahí tuvimos que, a pesar de que nos quedamos 2 semanas de rodaje casi, no, semana y media de rodaje en el mismo lugar, no dejaban que los equipos se quedaran y exigieron que pusiéramos 2 guardias con pistola. Pero la gente de Ciudad Bolívar dijo que, primero, que no podíamos ir con la policía, porque si íbamos con la policía nos iban a linchar y nos iban a sacar de ahí. Entonces no podíamos ir con la policía, y los de la casa de renta, los equipos, estaban muy nerviosos, y entonces logramos transar que 2 guardias con pistola, que 2 celadores con arma. Entonces si iban disfrazados de celadores o de vigilantes, pues también era contraproducente y la gente también podía sacarnos a piedra de ahí. Entonces lo que se hizo fue camuflarlos, y aparentemente eran 2 asistentes de luces, eran 2 asistentes X que andaban por ahí, y eran unos manes rarísimos, y los ponían de vez en cuando a arrastrar cables para que pareciera que eran asistentes y que estaban haciendo algo, pero verdaderamente había uno que no se separaba nunca de la cámara y el otro nunca se separaba de mí. Yo tenía un tipo ahí que todo el tiempo estaba detrás mío, porque en uno de los rodajes robaron la cámara y en otro de los rodajes intentaron secuestrar al director. Entonces esos eran como los mayores miedos, ¿no? Sí, porque me pueden secuestrar a mí y a cambio pedir los equipos. Entonces eso era como un miedo. Pero pues afortunadamente no pasó nada. De hecho muchos no, algunos de los extras que están ahí pues son ladrones, son delincuentes. Los de la cárcel, a excepción de unos amigos míos que hicieron el favor de ir de extras, como 6 de los que están en la cárcel son verdaderamente delincuentes. Había pasantes de la Javeriana, de los Andes y de la Nacional, pero de los que más había era la Nacional. Teníamos 3 pasantes de arte, 3 pasantes de fotografía, no, teníamos 5 pasantes de arte, 3 pasantes de fotografía, 2 pasantes de producción, porque los pasantes de producción casi todos los preferimos de Ojo al Sancocho, porque estaban en su territorio. En El Baúl Rosado me fue muy mal con casi todos. Yo tenía en El Baúl Rosado 8 pasantes que terminamos despidiéndolos a todos y dejando solamente a 2 pasantes de arte, a un pasante de arte y un pasante de sonido. Pero yo procuro siempre trabajar con estudiantes, ¿no? De hecho la última película la hice toda con estudiantes. Yo escribí esa película efectivamente para Humberto Arango. Sí. Cuando ya se iba a hacer la película, Humberto Arango estaba muy enfermo.
Humberto tenía una colonostomía y tenía una bolsa de colonostomía, que hay una escena en donde, de las últimas, que él se está poniendo la camisa, que pareciera que tuviera como una faja o una barriga fingida. No es una barriga fingida, sino es la manera como tratábamos de camuflar y esconder la bolsa de colonostomía que él tenía en la panza. Él estuvo muy enfermo todo el rodaje. Hubo momentos en que, hubo un día que llegué al set de rodaje y me recibieron con la noticia de que la noche anterior había sido hospitalizado, que ya habían decidido cambiar las escenas que se iban a rodar ese día, que ya habían cambiado el plan de rodaje y habían llamado a los actores porque ese día no podía ir Humberto, que habían hecho un trueque con otro día para que al otro día tampoco tuviera que ir y al siguiente día era descanso. Entonces, para darle por lo menos 3 días para que saliera del hospital, cruzando los dedos de que saliera del hospital, y efectivamente salió del hospital. Pero a Humberto tenía que venir un enfermero por la mañana. Humberto estaba todos los días en el set de rodaje, está en toda la película. Entonces por la mañana venía un enfermero a cambiarle la curación y volvía por la tarde a cambiarle la curación, a desocupar la bolsa básicamente. Eso generó unas condiciones de rodaje muy difíciles porque nosotros teníamos con nosotros a un enfermo y en esos descampados y arrastrando esa carreta, y él no aceptaba que la carreta, nosotros intentamos jalar la carreta con nylon desde fuera de campo, sí, y él no permitía que hiciéramos eso, no quería porque él decía que el peso de la carreta le servía para el personaje, pero pues nosotros nos moríamos de la angustia que se le abriera eso, que se generara un problema de salud más grave. Estábamos como pendiendo de un hilo todo el tiempo, como huyéndole a la muerte. Estaba tratando el tema de la muerte en la película y con la muerte, con la muerte y su guadaña ahí detrás mío todo el tiempo. Tan es así que el último día de rodaje fue el día del cementerio. Nosotros acabamos, es la única película que el último plano de rodaje efectivamente es el último plano de la película. Fue una coincidencia. Cuando se acabó de rodar y yo dije queda fuera del aire, y se sentó en la carreta Humberto a llorar y a decir alcancé, porque Humberto también pensaba que se moría en el intento de hacer esa película. Mucha gente cree que su postura corporal, su manera de caminar es porque él es muy viejo, pero Humberto no es tan viejo y ya no camina así. Caminaba así por los días de la bolsa de colonostomía, sí, claro, porque esa presión que se siente ahí pues le impedía caminar de otra manera, pero de una u otra manera eso le sirvió al personaje. Pero pues yo no volvería a trabajar con una persona así de enferma. Tener una persona enferma en esas condiciones en el set de rodaje fue terrible. Pero aparte yo tenía otro anciano, que era el de la mica, el de la vacinilla. El del taladro en su quijada. Ay, no. ¿Ese no es? No es el mismo, ese es Rey Vázquez. Rey Vázquez tiene Alzheimer. Ay, Dios. Entonces yo le decía, tiene que atravesar el patio, desocupar la mica, tal, acción. Y llegaba hasta la mitad del patio y se le olvidaba que era lo que tenía que hacer. O yo decía acción y no salía del cuarto del que tenía que salir. Tocaba empujarlo para que saliera y cerrar la puerta para ya tenerlo afuera, porque se entraba en pánico y se devolvía y se le olvidaba que era lo que tenía que hacer. Sufrí mucho con ese señor. Pero aparte ese señor estaba aguantando hambre espantosamente. Entonces es un viejo actor al que ya nadie llama y no tiene jubilación, y enfermo, y nadie ve de él, y entonces es como un actor indigente, poco más o menos. Entonces llevaba mucho tiempo aguantando hambre y se puso a comer como un descosido y se enfermó. Entonces un día se enfermó tanto que se acostó en la cama de la ambientación, en la cama de los ancianos, y se cagó, se orinó y se vomitó en esa cama en la que teníamos posteriormente una escena, y tocó lavar todos esos tendidos, sacar. El señor vivía cagado, literalmente cagado con pañal, pero olía siempre a mierda. Entonces el uno tenía mierda por la bolsa y el otro tenía mierda por allá en el pañal, y él se dolía mierda todo el tiempo, y soportar todo el tiempo el olor a mierda en el set de rodaje, pues figúrate. El profesor Alba fue a visitarme al set de rodaje y me dijo, óyeme Lidia, tu set de rodaje huele a mierda. Le dije, ¿de verdad? No me había dado cuenta. Las actrices que hacían las vecinas lloraban del olor tan espantoso cada vez que tenían que entrar a ese cuarto con esos dos viejos
el olor a mierda era tal que ellas no soportaban, las pobres viejas lloraban de la indignación de que les tocara aguantar eso. La de vestuario pasaba todo el tiempo por el set de rodaje quemando cabulla. Sí. Pasaba quemando cabulla. Los de maquillaje ponían inciensos por todas las esquinas. Los de luces se ponían las pinzas, los ganchos de luz aquí. Tenemos la cantidad de fotos, así cabulla, incienso, porque el olor a mierda era una cosa, y mierda de viejo, ni siquiera, que es peor. Entonces, rodar en esas condiciones fue dificilísimo. Estábamos en Ciudad Bolívar todo el tiempo. ¿A qué hora se arma un tropel? ¿A qué hora los celadores sacan el arma y hay un muerto? ¿A qué horas nos atracan? ¿A qué horas...? Pues todas esas condiciones son muy difíciles, y ya de por sí hacer una película es dificilísimo, pero en esas condiciones es todavía mucho más difícil. Como que ya siendo difícil me lo puse más difícil, y se lo puse más difícil al productor, y la película salió de milagro. Es decir, nosotros al mismo tiempo que terminábamos el rodaje sentíamos un alivio enorme de que no había pasado nada. Pasó un accidente, el señor de la planta de la luz dejó sin el seguro de mano el camión empezó a echar para atrás y casi atropella a unos niños, y el señor, para que no atropellara a los niños, se le metió el cuerpo y se partió una pierna. Y también pasó que el gaffer, un viejo gaffer muy experimentado, por allá en una loma, en plena escena, en plena toma, le dieron ganas de estornudar y se volteó para estornudar y no se dio cuenta que estaba en lo alto de una loma, y se fue y se partió la muñeca. En fin, esos dos accidentes. Pero pues accidentes siempre he tenido, así que o sea, soy experta en accidentes, siempre pasan cosas. Pero sí, creo que hubiera procurado para todos nosotros un mejor ambiente de rodaje, y no me habría ido con una persona así, no me iría de nuevo con una persona así enferma. Tuve actores profesionales bastantes. Tuve, digamos que yo creo que fue más o menos un 50-50, pero los personajes más importantes casi todos eran profesionales, a excepción de la niña. La niña sí es una niña del barrio, y el chatarrero es un chico del barrio, una de las vecinas es una señora del barrio, el parapléjico es del barrio, todos los figurantes, algunos, la mayoría de los extras. Es decir, como que los personajes más importantes, los que tenían más diálogos, más carga dramática, sí eran verdaderamente actores. Algunos de ellos eran actores de teatro, otros eran actores de televisión, otros actores de cine, teatro y televisión, en fin. Hubo como un balance, un equilibrio, porque a mí en cualquier caso no me gusta del todo trabajar con actores naturales, porque pues, los actores naturales requieren un tiempo, requieren formarse. Tú no puedes pretender que los actores naturales le ponen la cámara y ya lo van a hacer bien, eso es una falsedad. Ni porque, por ejemplo, me pasó con la niña una cacharro, y es que yo hice un montón de casting, yo no, mis asistentes de dirección hicieron un montón de casting en Ciudad Bolívar buscando a la niña, y yo vi muchas niñas de ese barrio, muchas, y la que me gustó fue esta. Y me gustó porque la niña tenía una mirada triste, era una niña de mirada triste, entonces por eso la elegí. Y yo hice con ella toda la preparación, hice los ensayos, y ella salió muy bien librada. Digamos que todo lo que hice para que ella actuara bien funcionó, pero en el set de rodaje no funcionaba para nada, porque la niña, de ser una niña de mirada triste, pasó a ser una niña de una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, cuando me senté con mi socio a analizar qué era lo que estaba pasando, llegamos a la conclusión de que la niña, su mamá estaba sin trabajo, estaban pasando por una situación económica espantosa. Ella vivía en una loma de casas metidas en la montaña, sin pavimentar la calle, así, esas casas que están como así, que uno dice, ¿y cómo se sostienen? Ella vive por allá, arriba en Potosí, y ella exigió en el contrato que su familia viniera a comer todos los días que ella estuviera en el set de rodaje.
que ella no era capaz de comer ella y de que sus hermanitos y su mamá no comieran. Entonces, pues los teníamos todo el tiempo ahí, toda la familia, y eso a ella la ponía muy feliz, porque de cierta manera le había ayudado a resolver el problema económico de su mamá. Obviamente ellas, la mamá y ella pidieron un adelanto del pago, porque pues la señora debía no sé cuántos meses de arriendo y debía en la tienda y en fin, y la señora estaba en una situación espantosa. Entonces eso, digamos que ella con eso le solucionó el problema económico a su familia. Y por otro lado, pues ganó un estatus dentro de su cuadra, porque entonces venía un carro a recogerlos todos los días para llevarla al set de rodaje y los vecinitos veían que ella era pues la estrella, y entonces ella ya no tenía motivo para estar triste y entonces ella estaba feliz, pero yo necesitaba que ella fuera una niña triste, a mí no me servía que ella fuera una niña alegre. Entonces lo que pasó es que empezamos por pedirle a todo el crew que la tratara en serio, que nadie le sonriera, a ver si así le bajaba un poco la sonrisa. Claro, como es una niña tan encantadora, tan dulce, es un caramelito y es, digamos, parece una niña de porcelana, pues todo el mundo tenía que ver con ella, con lo linda que es, con lo buena persona, en fin, su energía, y pues todo el mundo la consentía. Entonces empezamos por decirle al crew que no la consintieran, no funcionó. Luego empezamos a decirle al actor que hacía el carnicero que fuera verdaderamente duro y brusco con ella, no funcionó. Entonces ya me fui más extrema y le pedí a toda la gente que ni la determinaran, que se portaran como si estuvieran bravos con ella, que nadie la mirara, ni la saludara, ni la tratara, y eso funcionó un poco mejor, ya me quitó la sonrisa que tenía de oreja a oreja. Pero aún así yo no lograba ponerle otra vez esa cara de tristeza. Y entonces, como yo había hecho un trabajo previo con ella y en ese trabajo yo sabía que la cosa más dura para ella había sido cuando el papá los había abandonado, le dio una solfa a la mamá espantosa y los vecinos llamaron a la policía y la policía se lo llevó, y al otro día tuvo que sacar sus cosas y ya nunca más lo volvieron a ver. Y ella pues tenía una bonita relación con su papá, entonces ella lo extrañaba y decía que pues que ella en todo caso algún día quisiera volverlo a ver, y en fin, eso le causaba mucha tristeza y yo lo sabía. Entonces decidí aplicarle Stanislavski y entonces la encerré el día que más necesitaba la cara triste, que era después de que la señora ya se había muerto. La encerré en un cuarto y empecé a decirle que tenía que pensar en el momento en que su papá se había ido, en la tristeza que ella había sentido en ese momento, y un poco así logré que ella me quitara la cara de sonrisa y la cara de felicidad que tenía todo el tiempo. Pero fue muy difícil en el set de rodaje con ella, porque ella al final tuve que gritarla, tratarla fuerte, duro, portarme completamente seria, como si estuviera brava todo el tiempo. Obviamente al final del rodaje le pedí disculpas, le dije que la quería mucho, que no era más que una estrategia para que ella hiciera lo que yo necesitaba, pero eso me dejó también como conclusión que los actores naturales son muy difíciles. Tú no puedes pretender que logran lo que logran los actores profesionales de retrotraer sus sentimientos o hacer como la emotividad que uno necesita, porque pues con ellos es muy difícil. Los actores naturales son como que dependen más de su estado anímico del momento más que de cualquier otra cosa. Llegamos a la conclusión de que el paisaje en Ciudad Bolívar en color era demasiado fuerte al ojo, y ya la película traía cosas muy fuertes como la carne, como las calles sin pavimentar. Obviamente había que ponerlo en un contexto así, porque si no se ponía en un contexto así no era creíble la historia de que él echara a su muerta entre un carro esferado y se fuera a buscar la plata para el entierro. Entonces sí había que ponerlo en un contexto, así, pero no queríamos el contexto tan crudo como aparecía visualmente. Entonces tomamos la decisión de que la película se hacía en blanco y negro, y ya cuando se tomó la decisión del blanco y negro, como se había tomado otra decisión con respecto al arte, yo en el baúl había hecho anacronismos hacia adelante, sí. Es decir, en el baúl aparecen cosas que son posteriores al 45, y aquí hacía anacronismos para atrás.
aparecían cosas que no eran de la época actual, a pesar de que la película es en la época actual. 2013, pero parece como si Parece fuera por allá de los si fuera 80, vieja, sí. 70. Entonces eso genera un efecto de distanciamiento y el blanco y negro genera un efecto de distanciamiento. Entonces el introducir algunas cosas de color que casi todas tienen que ver con la vida y la muerte hacía que se generara otro efecto de distanciamiento adicional. Porque pues si te fijas, lo que se busca con la película es que el espectador reflexione más que el espectador se conmueva. Aunque es una película conmovedora y triste, pero es más hacia la reflexión de las condiciones que produce que Alcides no pueda darle el entierro que él quiere darle a su mujer. Esta tiene solo 8 cortes de sonido, 8 cortes de música y se sienten muchísimo. ¿Por qué es? Porque es muy buena. Y yo aprendí ya con el tiempo que la música para el audiovisual tiene que ser una música casi imperceptible, que no genere protagonismo en sí misma. Y yo me enamoré de la música y de la forma como el músico la abordó y ya no pude olvidarme de que era una música maravillosa y esa factura pues me cobra el hecho de que la gente siente que tiene demasiada música, pero no es que tenga demasiada música, sino que la música es muy buena y tiene demasiado protagonismo en sí misma. Me parece que la historia viene así y al final el final es como muy... es el garrotazo que con la muerte de del carnicero es como vamos a solucionar eso. No sé si eso está dentro del guión, si eso está en el momento del montaje, si eso está en el momento del rodaje. El problema del carnicero es que el carnicero es un personaje difícil, porque el carnicero, aunque es un villano en la historia, es el más villano de la historia, el carnicero, y en cualquier caso es un hombre que vive en ese barrio, en esas mismas circunstancias. Parece que tiene un poco mejores condiciones económicas que el resto, pero igual vive hacinado en una pieza con sus hijas, con lo cual sus condiciones económicas son mejores que las de Alcides, pero en cualquier caso no le permiten salir de ahí. Entonces, yo no creo en las personas buenas y en las personas malas, y creo que es como darle un castigo justo por lo que hizo, un castigo que tiene que ver con las mismas dinámicas del barrio, ¿no? Porque esos ladrones los habíamos visto desde un principio que asaltaban por todas partes, pues le llegó su momento al carnicero, y el carnicero que no se deja atracar pues termina muerto, y Alcides, que es un buen hombre, hace esta acción de voltear el letrero cerrado. Significa que dejen lo que lo atraquen y que nadie venga a molestar ese atraco, pero pues obviamente que lo que Alcides no esperaba era que eso terminara con la muerte del carnicero. Pero de cierta manera eso le da una liberación a las niñas, le da una liberación a la historia, le da una liberación a Rosita, porque Rosita estaba medio tragada del man que no convenía, y eso digamos que dramatúrgicamente resuelve muchos de los asuntos. Entonces no me gustaba la idea de terminarla, porque la película perfectamente hubiera podido terminar cuando Alcides le descubren que enterró la señora por allá en ese escampado, y consigue un lugar, digamos, le proporcionan un lugar. Hubiera podido terminar ahí, pero le hacía falta como una venganza contra el carnicero que se había portado tan mal. Las bandejas. Sí, porque si queda así, pues no habría como una cierta justicia lógica dentro de la historia. Pero sí, es cierto que tiene como 2 finales, acaba 2 veces la película. Esta ha sido una película compleja en el sentido de la distribución. No conseguimos distribuidor. No, es una película que no tiene distribuidor. El Baúl Rosado tiene distribución y todavía se vende, pero esta película no tiene distribuidor. Básicamente los distribuidores en Colombia, ninguno le interesó la película, ni siquiera Elba McAllister, que Elba pues, es la que casi siempre apadrina todo el cine colombiano. Y Elba lo que dijo de esta película fue: pero Alicia, ¿cómo se le ocurre hacer una película en blanco y negro? Y fue antes del Abrazo de la Serpiente. ¿Cómo así si no le dijo eso? Pero bueno, claro, porque tiene un perfil más comercial. Esta película, cero perfil comercial, pues no tiene potencia, no tiene posibilidades comerciales. De hecho, hoy en día la tengo libre, cualquiera que la quiera ver en Vimeo la puede ver, por eso es que no hay nadie aquí, porque pues los chicos tenían el chance y yo vivo mandando ese link, así que ellos habrían tenido el chance de verla.
digamos que ese es su principal problema. Ahora, en la salida a festivales tuvo un muy buen recorrido en festivales, fue selección oficial del Festival de Montreal, del Festival de Mar del Plata, en el Festival de Tigre de Argentina se ganó mejor película y mejor actor, ganó el premio del público en el Festival Gramado de Brasil, pero el premio más grande que ganó fue mejor director en el Festival de Cine de Calcuta. Yo fui hasta Calcuta con la película y en la India gustó muchísimo la película, tuvo una recepción enorme y a mí me sorprendió porque en la India es un mercado que gusta muchísimo del cine hollywoodense, viven obnubilados con el cine hollywoodense y entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que una película que retrata la pobreza, ¿no? Como muy parecida a la de ellos, es una película que tiene como tanta aceptación del público. En Calcuta me fue muy bien y gané el premio Mejor Director, que toda mi carrera pues es el más grande que yo he ganado.